Pero esto que me suspendía mientras observaba a Zanobi era algo especialísimo, algo que me había desquiciado y desconcertado en escasas ocasiones, vinculadas con Abul, con Adriana y con el periodo feliz de mi vida en que, sin ver a Julia Farnese porque me lo había vedado su padre, soñaba con ella sin cesar. Y como lo insólito del enajenamiento me devolvía repentinamente, inesperadamente, riesgosamente, a la llama vital de mi juventud que yo pensaba para siempre apagada, en vez de reaccionar contra su peligro en defensa de mi calma egoísta, cedía al contrario a su embrujo, ya que con él reconquistaba una zona de mí mismo cuyo yermo tornaba a florecer. Y, olvidado de que en ese jardín umbroso se habían desgarrado y habían sangrado Lorenzo Lotto y Miguel Ángel Buonarroti, a quienes tanto admiraba y quería, seguía avanzando por el vergel que me reintegraba intacto y lozano el aroma de los muertos años hacia el desconocido que se disimulaba junto a su maestro. Jacopo del Duca, entre tanto, hablaba con fácil desenvoltura. Recordaba los triunfos de su colaboración con el artista más excelso de todos los tiempos, la oportunidad en que, cuando Miguel Ángel realizaba la maravilla de Santa María de los Ángeles en las termas de Diocleciano, había fundido para él un cimborio del sacramento de bronce con tan refinado arte que el gran escultor declaró que nadie se atrevería a emprender una obra igual, y refirió sus trabajos en la Porta Pía, en el Palacio Cornaro, en la Villa Mattei del Monte Celio, otros nombres, el de Daniel da Volterra, el de Antonio da Sangalo, para cuya iglesia de Santa María de Loreto había inventado una linterna sobre la audacia de la cúpula octogonal, surgieron de sus labios elocuentes, mientras hacía espejear sus méritos, pues, así como los Sartorio pertenecían al tipo de los sicilianos taciturnos, él era un siciliano gárrulo, bizantino, reverberante, como los mosaicos de oro de su cefalú natal. En tanto yo procuraba mantener mi compostura y representar ante los huéspedes el papel del señor romano, de estirpe famosa, que ha vuelto de la guerra y encarga una tarea a un artífice de prestigio para mayor gloria de su casa inmemorial, habituada desde la aurora de los siglos al homenaje de los creadores de la estética hermosura. Yo era un débil. Me dolía confesármelo, nada me dolía tanto, porque aspiraba al vigor desdeñoso que exaltaba a los altaneros Orsini, pero lo cierto es que era un pobre jorobado débil, desconfiado, a quien el destino había añadido para colmo de su transformada confusión el dogal de una sensibilidad enfermiza, cuando lo colocó en el Coliseo radiante, donde los grandes acentuaban la altivez de los ademanes estatuarios y de las duras, sonoras voces violentas, o hacían chocar sus espadas y sus corazas sobre la decoración flamígera de Metz, de Teruel y de Hesdin, remedando los torneos de clásico esplendor. Cualquier otro, desde mi posición, hubiera enfrentado con eficacia arrogante la inquietud que me embargaba. Aún más, esa inquietud no hubiera existido para él, se hubiera limitado a tomar lo que deseaba, lo que tentaba, como se arranca una rama al pasar. Yo no podía. Cuanto me concernía se tornaba complejo, arduo. Por eso bendije y maldije el día en que Zanobi Sartorio llegó a marzo con Jacopo del Duca. Esa noche rondé hasta tarde entre los reyes y los magos, los hornos y las probetas por el laboratorio de Silvio, aguardando la coyuntura de decirle una palabra al alquimista iluminado sobre lo que se desperezaba en mi intimidad, que me avergonzaba y arrebataba, y cuyos síntomas profundos conocía demasiado bien, sabiendo que no conseguiría hilvanar ni una frase, y que, cuando terminara la diaria faena y quedara en el gabinete una lámpara sola, aleteando en el oratorio, nos iríamos cada uno a su aposento por el pasaje clandestino con nuestras quimeras distintas, y sabiendo que no lograría dormir, desamparado en la absurda tormenta que se había desatado en mi alma, porque sí, locamente, sin que nada anunciase el renacer de su furia. Comenzó entonces una época extraña de mi existencia. Ya antes, durante el año en que ambulé por los sitios glaciales de esta guerra, en la cual se ingresaba revestido con la armadura más bella del orbe, deslumbrador como Perseo, y de la cual se había disfrazado de gitana, me había debatido en la médula misma de la realidad siniestra, como si estuviera fuera de la realidad, porque la realidad para mí era el sueño ancestral de Bomarzo, entre cuyos muros flotábamos, cadenciosos, musicales, como alegorías esotéricas, mientras que
esto otro, lo que la gente consideraba la realidad, con sus estampidos, su brutal artillería, llevaba a pulso a través de los pantanos, y sus muchachos agonizantes, cubiertos de escamas de hierro como dragones, pertenecía al contrario al mundo de la alucinación. La atmósfera que hallé en Bomarzo a mi regreso y que me mostró cuán honda, cuán auténtica era mi soledad, en medio de las borrosas figuras familiares que me eludían, del vago astrólogo y de los campesinos que hurtaban su rostro a mi paso, contribuyó a nutrir la sensación de vida ficticia que desde los páramos de Francia me acosaba, y ahora la presencia de Zanobi y de Jacopo del Duca intensificaba la impresión de fantástica rareza, porque Zanobi y Sartorio, al devolverme en la madurez emociones que no experimentaba desde mis días de adolescentes y que aceleraban los latidos de mi corazón, operaba la magia de engañar al tiempo, y Jacopo, con su imaginación que crepitaba en el fuego de la charla caprichosa, construía y abatía incesantemente alrededor de nosotros, como un rápido decorador extravagante, fugaces perspectivas de encantamiento. Avanzaba la primavera y adquirí la costumbre de dedicar parte de la mañana a conversar con el maestro sobre los planes que motivaban su residencia en el castillo. Hice colocar una gran mesa en un ángulo de mi gabinete y pronto se pobló de anchas hojas estrujadas en las que crecía la nerviosa diversidad de los diseños. Juntos, secundados por Messer Pandolfi y por Sansovino, consultábamos los viejos textos de genealogía y los documentos guardados por mi padre y por mi abuela, de los cuales brotarían las composiciones futuras. Había destinado a ese vasto desarrollo pictórico una desierta galería ubicada en el ala izquierda de Bomarzo, a la que mandé limpiar, restaurar y aderezar adecuadamente para recibir los frescos que proyectaba. Era una de las partes más antiguas del caserón, clavada en la roca, y por eso mismo, porque la consideraba más estrechamente unida a la esencia del lugar, resolví que las pinturas se distribuyeran en sus paredes, pero, previamente a la tarea de mezclar colores y concretar trazados, debíamos elegir los personajes de la cabalgata secular y situarlos en sus climas propicios, lo cual insumiría meses de estudios y consultas. Jacopo hubiera preferido dar alas a la imaginación que le sobraba y suplir con alusiones mitológicas la histórica exactitud, y aunque ello no me disgustaba, pues siempre fui amigo de entreverar la poética ficción con el testimonio riguroso, determiné que ajustaríamos nuestra labor en lo posible a escrúpulos fundamentados. Confieso que si procedí de tal suerte lo hice no sólo movido por un afán crítico, sino porque vislumbré que de este modo se dilataría la estada en Bomarzo de Jacopo y de sus alumnos. Estos, entre tanto, inseparables del maestro, vagaban por mi gabinete admirando los objetos curiosos que contenía, se divertían copiando camafeos y delinearon la serie de sortijas grabadas de mi colección, que incluían en sus sellos desde los perfiles de Marco Aurelio y Faustina, y Antonino Pío y su mujer, hasta las cabezas de Alejandro, Escipión, Pompeyo, el cónsul Marcelo, Casio, Tiberio, Nerón, Séneca, Ovidio, Medusa, Hércules y Antíope. A veces Jacopo los llamaba para que trasladaran una idea al papel, y me asombraba la inteligencia con que los interpretaban y entrelazaban los rasgos de mis antepasados con símbolos y orlas. Mis ojos se detenían entonces en la figura de Zanobi, en sus ágiles manos cuando se curvaba sobre la mesa y deslizaba la pluma en el arabesco. Hubiera querido apartarme, Jacopo del Duca, acercarme al discípulo, escuchar inclinado en el lado opuesto de la mesa el soplo de su respiración, ver cómo se coloraban levemente sus pómulos morenos bajo el carbón de los caídos mechones, en tanto el dibujo ondulaba y se erizaba de trémulas estrías. No pedía más que mirarlo, sentirlo próximo y oír esa voz desconocida que afloraba en un canturreo distraído. Pero Jacopo del Duque impedía cualquier intimidad. Era un hombre de 35 años, robusto, barbado, inquieto. Me reclamaba para preguntarme tal o cual cosa sobre los primeros papas Orsini, sobre los Bobeschi, sobre la gente Romulea de la época de Celestino III. La gloria de los míos desenroscaba la redonda su fasto. Aquí León IX entregaba la rosa de oro a Ludovico Orsini. Allá el cardenal latino redactaba el Dies Irae. Más allá Mateo Orso, nombrado jefe de los güelfos por el pontífice, sitiaba a los Colonna. Nicolás III repartía Italia como las
presas de un festín entre los suyos. Reinaldo Orsini despreciaba a Cola di Rienzo, Romano Orsini dialogaba con Santo Tomás, Nicolás Orsini dialogaba con Boccaccio, el condottiero Pablo levantaba sus banderas, los Orsini déspotas de Epiro se adelantaban en el orgullo de las alianzas imperiales con los comnenos y los paleólogos. Napoleón Orsini surgía desnudo en la iglesia de Arcoeli como un campeón homérico de un baño de rosas. Francisco Orsini de Monterotondo galopaba sobre escudos de príncipes vencidos. Lorenzo el Magnífico se doblaba delante de Clarice Orsini, su mujer, y los Orsini de Bomarzo luchaban para defender su fortaleza armada, y era como si todas esas imágenes insinuadas en esbozos superpuestos y desparramadas encima de los muebles no tuvieran más misión que la de prestar un marco de parangonable lujo al muchacho siciliano que se había introducido tan imprevistamente en mi existencia y que, aunque estaba cerca de mí continuamente, me parecía más remoto que aquellas fabulosas criaturas, que Cayo Flavio Orso, que Mandigla, que el fundador, amamantado por la osa totémica. Una vez más, como había sucedido con Abul y con Adriana, me ofuscaba yo con un espejismo. Zanobia había aparecido en el momento en que, abandonado, rechazado silenciosamente por los demás, necesitaba una presencia que triunfara sobre el repudio restante y centrara mis emociones, conjurando para mi timidez a hostiles y a indiferentes. No sé, hoy mismo, a tanto tiempo de lejanía, si Zanobia era como lo veía yo, o si yo lo inventé, lo modelé, para colmar el vacío que me circundaba y que angustiaba a mi urgencia de ser el eje egoísta e impetuoso de mi mundo. Lo único que sé es que llegó en el instante oportuno y que me cegó su dorado reflejo imprescindible. La atmósfera del gabinete reverberante de las victorias de mi alcurnia y de mi misteriosa pasión se tornaba a menudo tan opresiva que no me quedaba más remedio que escapar de su ahogo. Salí entonces con Jacopo del Duca al parque en el cual danzaba el plumaje de las fuentes. El maestro me hablaba de las estatuas que había esculpido recientemente en la villa Caprarola, construida por el Vignola para el cardenal Alejandro Farnese, hijo de Pierluigi, y de los frescos que representaban en ese palacio las gestas de la familia de mi mujer, realizados en gran parte por los Zuccari. Algo así debía hacerse en Bomarzo, algo así, pero más sorprendente, más monumental. El arquitecto escultor vislumbraba las decoraciones de mi castillo de acuerdo con los principios caros de los manieristas, que daban primacía al diseño sobre el colorido y que exaltaban el concepto neoplatónico de la idea de la imagen interior por encima de las trabas del naturalismo esclavizante. Era el suyo un arte sabio, refinado, afirmado en las singularidades fantásticas y en el encadenamiento insólito, casi burlón, de los detalles realistas minuciosos dentro de un ambiente de esencia irreal. Su artificio tenía un aire decadente, como que caracterizaba el final de una época y sus postreros, maravillosos fuego fatuos, y seducía con su retórica sutil a lo que en mí había de decadente, de culminación entre rebuscada y veleidosa, de una raza ilustre que evolucionaba como resultado de las exigencias circunstanciales, de lo espléndidamente heroico hacia lo ritualmente cortesano. Más que un hombre adiestrado en la escuela de Miguel Ángel, Jacopo del Duca demostraba ser un contemporáneo del Parmesano, del Pontormo, de Rozzo, de Bronzino, de los Zuccari. Se lo hubiera tomado también por un artista del círculo de Rafael de Sanzio, de aquellos pintores que, luego del descubrimiento de los grutescos, cuando se exploraron las ruinas subterráneas del Domus Aurea de Nerón en las laderas del Monte Esquilino, sembraron los palacios de motivos extraños que reproducían el adorno de las grutas romanas y enredaban en las paredes la guirnalda desconcertante de los hipocampos, de los faunos, de las arpías, de los príapos, de los animales monstruosos, ensamblados en un ingenioso juego que multiplicaba los pequeños paneles encuadrados por magníficos follajes. Esa travesura de exquisito aderezo tenía que fascinarme, no sólo porque condecía con mi corrupción barroca, sino porque se emparentaba también con aspectos fundamentales de mi formación intelectual, con el mundo peregrino de Ariosto y con lo que había aprendido en Florencia, junto a Piero Valeriano, cuando estudiaba la quimérica zoología de Plinio, que reiteraba los prodigios de caprichosa y erudita hermosura. Carpinteros y albañiles elevaron en la galería de los frescos una telaraña de andamios y comenzaron a establecer las divisiones geométricas que subían por los muros y recortaban el techo en polígonos audaces, dentro de cuya separación se encerrarían las bocetadas pinturas.
En breve Jacopo, Zanobi y Andrea treparon también en las plataformas, y si bien en una ocasión mi entusiasmo me obligó a acompañarlos por frágiles escaleras y vertiginosos tablones, no repetí la experiencia. Me espantaba, suspendido allá arriba, en una red de maderas oscilantes, mirar hacia abajo, hacia el horror de las losas del piso en las que se advertían minúsculos y como desdeñados, inalcanzables potes de pinceles.